¿Cuáles serán las prioridades de la política económica de Donald Trump a partir del próximo 20 de enero? Su secretario del Tesoro, su ministro de Economía, Scott Bessent, lo acaba de revelar ante el Senado de los Estados Unidos. Veámoslo. Ayer, el próximo secretario del Tesoro de Trump, el próximo ministro de Economía de Trump, Scott Bessent, compareció ante el Senado de los Estados Unidos para confirmar su nominación política y a lo largo de esa comparecencia explicitó cuáles serán las principales políticas económicas de la primera potencia mundial a partir del próximo 20 de enero. ¿Y cuáles serán concretamente? Pues vamos a dividir los anuncios de Bessent en tres bloques. Anuncios en materia de política fiscal, anuncios en materia de política monetaria y, por último, anuncios en materia de política comercial. Primero, en política fiscal, Bessent mostró su profunda preocupación no solo por el elevado déficit público de los Estados Unidos, sino también por el alto stock de deuda pública ya acumulado por parte de los Estados Unidos. Bessent dijo que una situación como esta, con un déficit y una deuda tan elevados, nunca se había vivido en los Estados Unidos fuera de momentos de recesión o de guerra. Y como digo, se mostró preocupado por la decreciente capacidad de endeudamiento del gobierno de los Estados Unidos. Cuanto más endeudado estás, menos margen extra te queda para seguir endeudándote. Y claro, que pierdas tu capacidad de endeudamiento te vuelve mucho más frágil frente a coyunturas externas. Bessent dijo que el gobierno de los Estados Unidos se ha endeudado en el pasado, explícitamente dijo, para salvar la Unión, es decir, para librar la guerra de secesión en los Estados Unidos, para salvar al mundo, refiriéndose al endeudamiento de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, y también para salvar al pueblo americano. No queda muy claro aquí cuál es la referencia, probablemente sea el endeudamiento durante las recesiones y también durante el COVID. Pero a continuación añadió que, dada la situación financiero-fiscal actual del gobierno de los Estados Unidos, si tuviera que hacer alguna de estas tres cosas de nuevo, si tuviera que endeudarse masivamente para librar una guerra o para estabilizar la economía interna del país, Bessent considera que ahora mismo casi no habría margen para hacerlo. Y por eso su compromiso pasa por sanear la situación financiero-fiscal del país, reducir el déficit público para ir reduciendo también el endeudamiento público acumulado. ¿Y cómo pretende Bessent reducir el déficit público? Pues no subiendo impuestos, sino más bien recortando gastos. Bessent dijo ayer textualmente que Estados Unidos no tiene un problema de falta de ingresos, sino de exceso de gasto público. We do not have a revenue problem in the United States of America. We have a spending problem. Y que por tanto habrá que utilizar la motosierra para podar el exceso de gasto público dentro de los Estados Unidos. Tan es así que Bessent se mostró partidario de prorrogar la rebaja fiscal que aprobó Trump en 2017 y que expira, si no hay renovación, en 2026. Si expirara esa rebaja fiscal, aumentarían de manera muy considerable los impuestos dentro de los Estados Unidos y, por tanto, también la recaudación del Tesoro estadounidense. Pero Bessent considera que esa no es la palanca a pulsar para corregir el déficit público, que no hay que corregir el déficit público aumentando impuestos para incrementar los ingresos del Tesoro, sino que hay que hacerlo recortando gastos. Es más, advirtió que si no se prorrogaba esa rebaja fiscal, se desataría una calamidad económica dentro de los Estados Unidos. Por tanto, este es el primer mensaje que dejó Bessent encima de la mesa. Nos preocupa el déficit público y vamos a intentar corregirlo con contundencia a través de recortes del gasto público. Vayamos ahora a los mensajes en materia de política monetaria. En política monetaria, Bessent no lanzó demasiados mensajes porque formalmente la política monetaria no la decide el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, sino la Reserva Federal. Pero sí quiso dejar algunos puntos que se han cuestionado durante las últimas semanas bastante claros. Primero, Bessent defendió la necesidad de que la Reserva Federal siga siendo independiente, es decir, de que Trump no se entrometa en la política de tipos de interés de la Reserva Federal, a pesar de que hace unos pocos días el propio Trump ya empezó a presionar con que los tipos de interés en los Estados Unidos estaban demasiado altos.
En segundo lugar, Bessent también reafirmó su compromiso y su voluntad de que el dólar siga siendo la moneda internacional de reserva. Recordemos que dentro del gobierno de Trump hay personas como J.D. Vance, el vicepresidente, que recelan de ese estatus del dólar como moneda internacional de reserva por cuanto aprecia demasiado el dólar frente al resto de divisas y vuelve a la economía estadounidense, y más en particular a su industria manufacturera, menos competitiva frente al resto del mundo. Y por último, también rechazó, y esto desde luego es importante y tiene implicaciones de cara al futuro, también rechazó que Estados Unidos lance su propio dólar digital. El secretario del Tesoro afirmó que no ve ninguna necesidad en desarrollar y en lanzar una moneda digital de la Reserva Federal. Por tanto, parece que este proyecto va a estar enterrado durante los próximos 4 años. Vamos, que en materia de política monetaria el mensaje resumido parece ser: no habrá cambios en la independencia de la Fed, no habrá cambios en el dólar digital y no habrá cambios en el estatus del dólar como moneda internacional de reserva. Y si es verdad que no va a haber cambios en nada de todo esto, pues entonces parece que Jerome Powell, la Reserva Federal, tendrá vía libre para mantener los tipos de interés en Estados Unidos relativamente más altos que en Europa. Algo que, por cierto, los mercados de renta fija ya han venido anticipando. Por último, Scott Bessent también hizo anuncios en materia de política comercial. Probablemente el anuncio más destacado es que Scott Bessent apoya la agenda proteccionista de subida de aranceles muy enérgica que plantea Donald Trump en contra del resto del mundo. Aunque aclaró que no siempre el propósito de estos aranceles iba a ser el de un esquema proteccionista clásico, es decir, el de proteger a tu industria nacional frente a la competencia extranjera. En parte sí, porque Scott Bessent dijo que los aranceles respondían a la necesidad de proteger a los Estados Unidos frente a las prácticas competitivas desleales del resto del mundo. Y en este punto hizo una mención explícita a la economía china, de la que dijo que estaba en depresión por experimentar uno de los desequilibrios macroeconómicos más grandes de la historia de la humanidad y que, en consecuencia, no iba a permitir que la sobrecapacidad productiva de China inundara el mercado estadounidense de mercancías baratas que arruinaran a los productores nacionales. Pero a su vez también dijo que los aranceles tendrían otros dos objetivos. Por un lado, incrementar la recaudación fiscal, algo en parte contradictorio con lo que había dicho de que Estados Unidos no tenía un problema de ingresos sino de gastos, y adicionalmente, los aranceles también tendrán como objetivo incrementar el poder negociador de los Estados Unidos en cuestiones no relacionadas con la política comercial. Es decir, que si Trump quiere conseguir algo de otros estados, por ejemplo la cesión de Groenlandia, puede amenazar a esos estados con imponerles aranceles para que cedan. Y por último, en materia de política comercial, también hizo otro anuncio que resultará chocante para muchos que veían en el gobierno de Trump un potencial aliado del gobierno ruso de Vladimir Putin. Y es que Scott Bessent apoyó sanciones mucho más duras en contra de la industria petrolera rusa. Según Bessent, el gobierno de Joe Biden había sido demasiado blando con Rusia, en particular con el sector de hidrocarburos ruso, porque tenía miedo de que si sancionaba demasiado a Rusia, se disparara la inflación interna en los Estados Unidos. Pero como Bessent tiene una agenda de desarrollo muy profundo de la producción energética nacional de los Estados Unidos, considera que Estados Unidos se volverá autosuficiente como para poder castigar extremadamente a la industria petrolera de Rusia sin que ello repercuta de manera negativa sobre la economía del país. Aunque aquí también hay que decir que el principal perjudicado de las sanciones energéticas contra Rusia es la economía europea, y uno de los principales beneficiarios de esas sanciones es la economía estadounidense, porque Estados Unidos exporta hidrocarburos a Europa que hasta la fecha venía exportándole Rusia a Europa. Eso sí, de momento al menos Estados Unidos los exporta a un precio mucho más caro, de tal manera que, claro, estas sanciones inevitablemente tienen una doble lectura. ¿Se trata de sanciones dirigidas a castigar la invasión ilegítima de Ucrania? ¿O se trata más bien de una excusa
para penalizar a un competidor extranjero de la industria de hidrocarburos de los Estados Unidos, como es la industria de los hidrocarburos rusa? Pues desde luego, como poco, para Estados Unidos no hay mal que por bien no venga. En definitiva, si no hay sorpresas, parece que económicamente el segundo mandato de Donald Trump será bastante parecido al primer mandato de Donald Trump. Rebajas fiscales, mantenimiento de la independencia de la Fed, porque por mucho que Donald Trump en el primer mandato atacara continuamente la gestión de la Fed, no hizo nada para intervenirla, por tanto la independencia se mantuvo a pesar de la retórica de Trump. Rebajas fiscales, mantenimiento de la independencia de la Fed y una política comercial proteccionista que intenta obtener algo a cambio del resto de países. A tenor de lo dicho, la principal diferencia entre el segundo y el primer mandato de Trump se ubicará en el gasto público. Trump no redujo en absoluto el gasto público durante su primer mandato y parece que ahora hay una mayor conciencia de que hay que hacerlo para meter en vereda el déficit público y el sobreendeudamiento de los Estados Unidos. Pero en este último caso, obras son amores y no buenas razones. A muchísimos políticos les encanta hablar de recortar con audacia el gasto público y muy pocos terminan haciéndolo.